Vamos a continuar con las clases de contadores. En esta tercera entrega vamos a ver análisis de contadores síncronos, donde lo que tenemos es que el contador síncrono se puede diseñar de manera personalizada, ya que se puede generar la secuencia que el usuario desee. Para analizar el diseño de un contador que tenga estas características, primero vamos a tener que predecir las entradas de control de los flip-flop. Las entradas de control serían J y K para cada estado del contador, porque el contador pasa por sucesivos estados. Bien, entonces para cada uno habría que ver cuáles son las entradas de control. Armar una tabla que muestre el estado presente y el estado siguiente es bastante útil. Entonces lo que tendremos que hacer es escribir las entradas que van a ser manejadas con puertas lógicas, como expresiones lógicas para cada entrada de control de los flip-flop. Esto quiere decir, por ejemplo, esta compuerta que se ve acá en este circuito, que este circuito es un contador. Ya vamos a ver cuáles son los estados que tiene. Se dice que decodifica las entradas, dado que tiene que ver con las entradas A y B. Cuando se habla de decodificar, la jerga esa es la que se usaría ahora en diseño de circuitos de contadores. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, acá en este circuito, que es un contador, escribir bien cómo están relacionadas las entradas. Si se fijan, JC sería la entrada J de este flip-flop. Bien, está decodificada por esta compuerta AND que multiplica A por B. Entonces la expresión para JC sería A por B. Eso es lo que entra en JC. En KC, si se fijan acá, ingresa C. Entonces KC es C. JB y KB son iguales a A. Si se fijan acá, están puenteados y tienen como entrada a A. Y JA y KA son C negados. Si se fijan acá, en la línea roja esta, si la siguen, llega a C negado. Entonces esas son las ecuaciones de estado que vamos a manejar para este circuito, que esta vez lo estamos sacando gráficamente. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos estudiar esto para ver el comportamiento. Acá están escritas de vuelta las ecuaciones de estado. Entonces supongamos que el estado presente es 0, 0, 0, o sea CBA es 0, 0, 0. Bien, si aplicamos esta combinación a esto que está acá, estas ecuaciones de estado, podemos ver que 0 por 0 es 0, acá es 0, 0 y esto es 1. Bien, entonces tenemos lo que está escrito acá. JC y KC, en el momento de que ocurre una transición activa del reloj, ¿sí? van a valer, en el momento en el que vaya a ocurrir la transición del reloj, JC y KC van a tener 0 y 0. Recuerden que estas son entradas, 0 y 0. JB y KB van a tener 0 y 0, y JA y KA van a tener 1 y 1. Eso se sacó de estas ecuaciones de acá. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El flip-flop C y el flip-flop B, por la combinación que tienen a la entrada, van a retener el estado que ya tenían a la salida, y el flip-flop A va a complementar el estado que tiene a la salida. Por lo tanto, si C y B eran 0 y 0, estos dos estados van a permanecer. El único que va a complementar es A, entonces el 0 de A va a pasar a 1. Por lo tanto, el estado siguiente que vamos a tener luego de la transición activa del reloj va a ser 0, 0, 1. Bien. Ahora lo que podemos hacer es continuar el análisis partiendo de este estado. Bien, si tenemos 0, 0, 1, podremos otra vez acudir a esta ecuación y decir, bueno, si C y B son 0 y A es 1, tenemos 0 acá arriba, 0 acá abajo, 1 acá y 1 acá. Entonces lo que tenemos es esta combinación. JC y KC van a ser 0, 0, o sea que este flip-flop va a retener el estado que tiene a la salida. JB y KB van a ser 1 y 1, y JA y KA van a ser 1 y 1, o sea que el flip-flop B y el flip-flop A van a complementar. Entonces en este caso el estado siguiente va a ser mantener el 0 que tenía C, B va a complementar, recuerden que tenía un 0 acá en este estado, va a pasar a 1, y A va a complementar, o sea que este 1 de acá va a pasar a 0, entonces el estado siguiente sería un 2. Y así podemos continuar con todo el análisis de los estados y ver que la secuencia que seguiría este contador sería 0, 1, 2, 3, 4 y vuelve a 0 para repetir este conteo. Esta secuencia es un mod 5.
Si yo quiero plasmar esta tabla 7.1 que hace referencia al texto de recién, dice que la misma información que yo acabo de hacer por escrito, lo hago acá en una tabla más compacto y tengo, si se fijan acá están todos los estados posibles para este flip-flop. CBA son 3 entradas, tengo 8 estados posibles. Estos estados que aparecen en verde son los estados que no pertenecen al conteo. Si hacemos el análisis, vamos a ver que tenemos esta secuencia desde 0 hasta 4 y desde ahí recicla, pero estos estados no están dentro de la secuencia, pero podrían ocurrir, siempre hay que contemplarlos, podrían ocurrir, y entonces siempre se acude a las ecuaciones que habíamos definido hace rato, identificando mediante los estados CBA cuáles son los estados que van a estar en las entradas de control, y a partir de eso saber qué flip-flop va a retener estado, o va a complementar, o va a poner un 1 a la salida, o va a poner un 0 a la salida, dependiendo de estas combinaciones. Y acá escribiendo los estados siguientes. Bien, a partir de esta tabla, ¿sí?, podemos hablar que esta tabla es una tabla muy útil. Podemos analizar qué es la forma que va a tomar, cuál es la forma que va a tomar el diagrama de estados, este diagrama de estados. Si se fijan, tiene 0, de 0 va a 1, a 2, a 3, a 4 y se recicla. Y si en algún momento existieran estos estados, este estado, el triple 1, si se fijan acá en la tabla, va a parar al 1. Entonces acá lo ponemos con la flecha hacia el 1. Este estado que es el 6 va a parar al 2, entonces 6 va a parar al 2. Y el 5 va a parar al 3. Bien. Esto quiere decir que si se presentan estados que son indeseados o estados que no pertenecen a la secuencia, hay que ser claros para saber a dónde van a parar, y dado esta situación en la que vuelven estos estados indeseados, si se presentan, lo que van a hacer el estado siguiente va a estar dentro de la secuencia, se dice que es reciclable, o sea que tiene que pasar que los estados indeseados retornen a la secuencia de alguna manera, digamos. Eso quiere decir que el contador es reciclable. Por otro lado tenemos los flip-flop D también. Si se fijan, este es un circuito que también vamos a usar, donde tenemos 3 flip-flop. Este flip-flop tiene la ecuación de estado que está acá adentro, donde tenemos que es la entrada que tenemos en DA, en DB y en DC. Si se fijan, para el flip-flop A, DA, la siguen a la línea, DA es anegado, entonces acá pongo anegado. DB, si se fijan en DB, es una suma de dos productos. Acá está escrita la suma de dos productos. Un producto es, si se fijan acá, es anegado por, si se fijan acá, B. Anegado por B sería este término. Y después, si se fijan, el otro producto es, si le siguen por acá, es A, y esta es B negado. Entonces tienen A por B negado. Y así pueden hacer lo mismo con DC, que tiene una suma de 3 productos. Si trabajan un poco estas 3 expresiones, pueden obtener estas expresiones de acá, donde DA sigue siendo anegado, DB es una OR exclusiva, y C es una OR exclusiva, o sea, y DC tiene una OR exclusiva entre C y A por B. Ahora bien, ya tienen las ecuaciones de estado. Lo que pueden hacer es esta tabla de estado presente siguiente, donde van a escribir las combinaciones posibles para CBA, y gracias a las expresiones que tenemos acá arriba, escribir cuáles van a ser las entradas de control de acuerdo a estas expresiones. Entonces CBA es, si agarran el estado 0, bien, anegado es 1, entonces acá ponen el 1 ese. Después DB tiene que ser la hora exclusiva de B por A, y BA sería la hora exclusiva de 0, 0, eso da 0. Y acá también van a tener 0 por 0, 0, y hora exclusiva con C también es 0. Entonces el DC, DB y DA tienen este estado para esta combinación de CBA. Y cuando ocurre el estado siguiente, C va a pasar a valer lo que tenga su entrada, que va a ser un 0. B va a pasar a valer lo que tenga en su entrada, que va a ser un 0. Y A
va a pasar a valer lo que tenga en su entrada, que va a ser 1. Entonces el estado siguiente va a ser 0, 0, 1. O sea, fíjense que acá en el caso del D siempre va a coincidir esta fila con esta fila de acá. Entonces de esta manera puedo estudiar todos los casos y ver cuáles son el estado presente, las entradas de control que van a estar manejando el estado siguiente y el estado siguiente.